Sí, en agosto pasado se celebró en Londres, Inglaterra, el retiro de nuestro seminario teológico Chongqing. Un retiro de antiguos alumnos. Fui invitado, prediqué y pude regresar sin problemas tras completar mi agenda. Pero ahora es que revelo la verdad, me confieso. Ocurrió un incidente. Por poco no pude salir del país en aquel momento. Estuvo cerca. La historia es así. Hasta ahora, el Reino Unido permitía la entrada y salida con exención de visado. Mi esposa y yo dábamos por sentado que no se requería visado. Esa era la idea preconcebida que teníamos bien arraigada. La noche antes de partir, estábamos haciendo las maletas y mi esposa, pensando en el clima de Londres, se preguntaba si debía llevar un suéter o algo así. ¿Qué temperatura habría? Mientras lo buscaba, mi esposa palideció de repente y dijo: «Cariño, parece que necesitamos una visa para el Reino Unido». Al principio pensé que estaba bromeando para asustarme. Pero era verdad. A principios de este año, el gobierno británico cambió la norma que había existido hasta entonces. La cerraron de golpe y comenzaron a exigir un visado. Teníamos que tomar el avión a Londres al día siguiente. ¿Qué podíamos hacer al respecto? Me sentí como si un rayo me hubiera alcanzado de golpe. Si el ponente principal no va, ¿qué será de este retiro de formación? El cielo se me vino encima. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Qué podría hacer? Estaba completamente en ascuas y me apresuré a buscar en Internet si por casualidad existía la posibilidad de conseguir un visado, aunque fuera de forma urgente. Y fue un inmenso alivio. El sitio web de visados del gobierno británico afirmaba que podían emitir un visado express en tan solo 1 hora. Así que entré a ese sitio de visados del Reino Unido. Normalmente tardaba días. Si se pagaban 150.000 wones de visado express por persona, salía en 1 hora. Así que tomé fotos de mi pasaporte, las envié y como tenía que pagar con tarjeta de crédito, también envié todos esos datos. Y esperé, estaba muy nervioso pensando, qué desastre, ¿qué hago? Orándole a Dios. Pero de verdad, en menos de 1 hora, como en 30 minutos, el visado apareció como por arte de magia. Sentí un gran alivio. ¡Wow! Realmente fue como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Pero al poco tiempo mi esposa, mientras seguía buscando en Internet, palideció de nuevo. «Cariño, es un sitio web fraudulento». «Es un sitio web fraudulento. ¿A qué te refieres?» Sorprendido, entré con más cuidado y, ¡oh cielos!, descubrí que existía un sitio distinto, el oficial del gobierno británico. Entré en pánico al darme cuenta, cuando entré al sitio web verdadero. El visado express existía, se tramitaba en 1 hora, pero ¿cuánto valía? $25, 30.000 wones, y el otro 150.000, 30.000. Al final lo conseguimos en 1 hora, y así fue como pudimos ir al Reino Unido. Al Reino Unido. Miren, por poco, con ese visado falso obtenido del sitio web fraudulento, entro al Reino Unido. Lo presento y enseguida me habrían regresado. Por poco me regreso a Corea. ¡Uf! Más tarde, la frustración que sentí fue inmensa. Una verdadera oleada de ira me invadió. La dirección IP de ese sitio fraudulento era de China. Era China. Me sentí realmente indignado y furioso. ¿Cómo es posible que esta gente se aproveche de personas que están en situaciones tan desesperadas solo para estafarlas y robarles su dinero de esa manera tan descarada? Y no solo te despojan de tu dinero, sino que, tras pagar un boleto de avión tan costoso y prepararlo todo, si te deniegan la entrada en el Reino Unido, ¿qué harías? Estaba tan enojado que envié un correo electrónico de protesta. Hice fotos de todas las pruebas y las envié a ese sitio web fraudulento, que incluso tenía un centro de atención al cliente. Este sitio web fraudulento, les envié un sinfín de mensajes y con mi pésimo inglés les pregunté, ¿acaso? Si no me reembolsan, contactaré a la Interpol. Les voy a enviar todo esto. Me aseguraré de que ustedes terminen en la cárcel y paguen por lo que han hecho. Estaba tan enojado, así que les envié todo. Y tiempo después me responden, somos el centro de atención al cliente. Al escuchar su queja, nosotros le haremos un reembolso parcial por una parte determinada de lo que pagó. Y diciendo que reembolsarían, me dieron 100.000 wones. Al final, a mi esposa y a mí nos estafaron 50.000 wones a cada uno. Mi esposa se sentía mucho peor. Ella había ingresado al sitio oficial del gobierno británico a través de Naver para completar el proceso, pero su necio marido, yo siempre uso Google. Yo soy de Google, siempre. Sin embargo, al acceder, lo primero que apareció en la parte superior fue precisamente ese sitio web fraudulento. Así que le dije a mi esposa, deja de ver tonterías y entra a este rápido. Y así, al insistirle a mi esposa, acabamos siendo víctimas de una estafa completa los dos juntos, perdiendo todo nuestro dinero.
Después de esta experiencia me puse a reflexionar. Gil Jonah, aún caes en sitios web fraudulentos y te estafan. Todavía te queda un largo camino por recorrer en la vida. Pero por otro lado, también se me cruzó por la mente esto. Oh Dios, seguro que lo viste, ¿verdad? Así de desatento, tan ingenuo y lleno de imperfecciones es este siervo tuyo, oh Dios. Pero a pesar de mi gran necedad, Dios, tú me amaste inmensamente. No solo me concediste la salvación, sino que además me has llamado para cuidar de tu iglesia, para guiar a tus santos, y me has elevado a la posición de pastor. Dios, siento una profunda gratitud y me siento tan honrado por esto. Y me deja sin palabras. Realmente no sé cómo expresar mi gratitud por esa inmensa gracia, verdaderamente. Sentí alivio y también enojo, pero al final, viendo hacia atrás, al final solamente encontré motivos para dar gracias. Parece que todos ustedes se han alegrado al escuchar esta historia. Sin embargo, ¿acaso soy el único? Hermanos, todos tenemos nuestras torpezas, nuestras asperezas, nuestras fallas y debilidades. ¿No es así? Estamos plagados de imperfecciones. Sin embargo, el Señor tuvo compasión, nos salvó, nos adoptó como sus hijos y para otorgarnos una recompensa eterna, nos convocó a ser miembros de la Iglesia para edificarla desde nuestras posiciones y poder servir y consagrarnos al reino de Dios. ¡Qué inmensa gracia! Queridos hermanos, esto sin lugar a dudas es un motivo de profunda e increíble gratitud. Hace poco, un multimillonario de la India, dueño de una empresa de autopartes, murió repentinamente. Él, el fallecido, tenía una fortuna de 1.600 billones de wones. Él era, de hecho, un magnate inmensamente adinerado. Sin embargo, este hombre también es muy conocido por ser un amigo muy cercano del príncipe Guillermo, el que será el próximo rey de Inglaterra, después del príncipe Carlos. Muy amigos. Sin embargo, la razón de su muerte repentina es absurda. Entre la aristocracia británica existe un deporte sumamente exclusivo, distintivo y enormemente popular, y este es el polo. Ustedes saben, la marca de ropa Polo tiene un logo de un jinete golpeando la pelota. Es como jugar fútbol pero montado a caballo, para que se hagan una idea. Un deporte de aristócratas, fue practicado por este hombre que viajó a Inglaterra para un partido de polo. Mientras galopaba a toda velocidad, su boca estaba ligeramente entreabierta. De repente, la abeja que estaba delante, con la boca abierta, se le metió dentro. La abeja, asustada, debatiéndose furiosamente, terminó por enfadarse y le picó justo dentro de la boca. Así, de forma repentina, experimentó una reacción alérgica grave que lamentablemente le provocó un paro cardíaco. Falleció repentinamente de un shock de camino al hospital. Hermanos, los seres humanos, a mi parecer, somos maravillosos. Y a veces, de hecho, hay personas que logran hazañas verdaderamente asombrosas. No obstante, la verdad es que los seres humanos no somos absolutamente nada. Aunque poseas una riqueza envidiable, tengas contactos influyentes y ostentes poder, una insignificante abeja que de repente entra en tu boca podría causarte la muerte, haciendo que tu vida en este mundo termine en un instante. Eso es el ser humano. Somos frágiles. Dentro de nuestro cuerpo tenemos vasos sanguíneos, ¿verdad? Pero si todos estos vasos sanguíneos, incluidos los capilares, se conectaran, ¿cuántos metros de largo tendrían, saben? ¿Quizás un par de kilómetros? No, son 100.000 kilómetros. 100.000 kilómetros. Es difícil de imaginar. Suficiente para 2 vueltas al planeta. Una increíble red de vasos sanguíneos con la que se podría dar 2 vueltas al planeta está dentro de cada uno de nosotros, en el cuerpo de cada persona. Son personas asombrosas, con vasos sanguíneos que podrían darle la vuelta al mundo 2 veces. Pero piensen en ello, queridos amigos. Si esta red de vasos sanguíneos, tan enorme, compleja y entrelazada, que conecta densamente cada parte de nuestro ser, desde la cabeza hasta los pies, se viera afectada. Ahora imaginen que en algún lugar desconocido, especialmente en un vaso cerebral, de repente se bloquea o se rompe. Se acabó. Todo termina ahí. Por eso, los seres humanos no podemos sentirnos del todo seguros de nuestras propias fuerzas. Por eso, hermanos, el hecho de que hoy abramos los ojos por la mañana y comencemos un nuevo día y que al terminarlo podamos irnos a dormir en paz para descansar para el mañana. Espero que siempre recuerden, hermanos, que esto es verdaderamente un acto de la gracia absoluta y completa de Dios. El problema es que no nos percatamos de cuántos momentos vivimos, olvidando constantemente esta profunda gratitud, la gratitud. Deberíamos estar agradecidos, pero no lo estamos. Al vernos de esa forma, a veces me surge este pensamiento. Somos, por así decirlo,
Quizás somos seres que padecemos de una especie de amnesia selectiva cuando se trata de la gratitud. Pero además no es solo eso. Con nuestra ingratitud no solo dejamos de dar gracias, sino que incluso nos atrevemos a quejarnos y reclamar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué actuamos de esta manera? ¿Por qué lo hacemos? En la física nos encontramos con diversas leyes. Entre ellas destaca la segunda ley de la termodinámica. Es la ley del incremento de la entropía. Aquí la entropía se refiere al desorden, al deterioro y al colapso, a la desintegración, a lo que es basura o a la decadencia general. Es decir, a medida que el tiempo y los años transcurren, esta entropía, el desorden, el caos y la desintegración aumenta progresivamente. Por ejemplo, ¿no pasa eso con un automóvil? Qué bien se siente cuando uno estrena un coche nuevo. Corre suavemente, sin ruidos ni problemas, ¿verdad? No presenta ninguna falla, pero cuando se le pone gasolina, se enciende el motor y arranca. El combustible explota dentro del motor y esa energía calorífica se transforma en energía de movimiento, ¿no es así? Debido a esa energía cinética, el automóvil avanza. Sin embargo, a medida que el motor envejece y el vehículo se hace más antiguo, la eficiencia de la energía térmica disminuye de forma gradual y constante. El humo del escape aumenta cada vez más, es decir, la entropía va en aumento. Así, la energía cinética merma y el consumo de combustible empeora muchísimo en comparación con cuando el coche era nuevo. Pero la ley del aumento de la entropía también se aplica directamente a nuestras vidas. No es necesario mirar muy lejos, basta con observar nuestros rostros, nuestros cuerpos, es siempre igual. Como somos de jóvenes, nos vemos bien sin arreglarnos. La piel está tersa y bella. Pero al envejecer, ¿qué pasa? Nuestra cara se cae, las arrugas aumentan, no importa cuántos videos de belleza veamos en YouTube. No funciona de ninguna manera, ni siquiera con una cirugía de estiramiento facial, donde se abren la frente y se estira la piel para conseguirlo. Por más que uno se esfuerce, es inútil intentar alcanzar esa vitalidad que se posee en la juventud. No es posible. Entropía, desorden, un colapso, un deterioro. Todo esto va en creciente aumento. El problema es que esta realidad también se aplica directamente a nuestro estado espiritual. Dios creó el mundo, Adán y Eva, los primeros humanos. También los creó y los puso en un lugar perfecto, el jardín del Edén, diciéndoles, vivan felices aquí y vivan para siempre. ¿Cuán agradecidos debieron estar? Al principio exclamaban, aleluya, agradeciendo y alabando. Qué gozo era comunicarse con Dios. Pero entonces llegaron la prueba y la tentación de Satanás. Y así la gratitud en Adán y Eva comenzó a desaparecer. Surgieron las quejas y el resentimiento. ¿Por qué no somos como Dios? Creíamos que nos lo había dado todo, pero ahora vemos que no era así. Comieron del fruto prohibido para ser como Dios, y así terminaron esclavos del pecado y la muerte y del juicio eterno. Originalmente, el ser humano fue creado para vivir eternamente, pero esa existencia perfecta, por causa del pecado, permitió la entrada de la ley de la entropía, que progresivamente lo condujo al deterioro, la enfermedad y, en última instancia, a la muerte. El problema aún más grave es que toda la humanidad, nosotros, descendientes de Adán y Eva, compartimos la misma condena conjunta: vivir bajo el pecado, la maldición, el castigo eterno, el juicio y las penas del infierno. Para redimir a esta humanidad, Dios, en Génesis 3:15, le entregó a Adán y Eva el protoevangelio, que es el primer evangelio, el evangelio original, el evangelio más antiguo de todos. Un día, el Mesías, descendiente de la mujer, vendría a la tierra y aplastaría la cabeza de la serpiente, o sea, de Satanás, que salvará a la humanidad del pecado, muerte y castigo. Yo creo que Dios lo logró por Jesucristo, quien vino a la tierra por medio de la Virgen María. De esta manera, Jesús anuló en la cruz la ley de la entropía espiritual del pecado y la muerte. Por eso, aunque nosotros también moriremos un día, la muerte para la gente del mundo es literalmente eso, muerte, es decir, morir para perdición. Pero la muerte de un creyente no es defunción, sino un llamado al cielo, una convocatoria a la gloria celestial. Estoy convencido de que la muerte ha llegado a ser un conducto de gracia. Así, el apóstol Pablo, al comprender lo valioso de ser salvado y ciudadano del cielo, proclama con emoción en 1 Corintios 15:55 y siguientes: «Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde se halla tu aguijón?
El aguijón de la muerte es el pecado y la ley le da poder. Demos gracias a Dios, quien generosamente nos otorga la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al final, ¿qué hace el creyente que ha recibido la gracia de la salvación por el amor de Dios? Damos gracias a Dios, quien nos concede la victoria. Por ello, uno se vuelve profundamente agradecido. Aleluya, nos volvemos agradecidos. Queridos, esta gratitud posee la fuerza para disipar las nubes del resentimiento y la queja, sin importar las circunstancias adversas o el entorno hostil en que nos encontremos. Esta gratitud, la de la salvación, alguien ya vivió esta gracia y gratitud. Es el profeta Habacuc, el protagonista de la palabra de la Biblia que leímos hoy. Su época era de una completa desesperación, tanto espiritualmente como en la realidad. Para empezar, el monarca que dirigía la nación era inequitativo. Él era violento, se había distanciado de Dios, por consiguiente, como es arriba, es abajo. Así que el pueblo, al ver eso, también cayó en la idolatría, la inmoralidad y quedó sumido en el pecado. Habacuc se lamenta. Dios, ¿por qué observas pasivamente esta nación y esta situación tan injustas, corruptas y pecaminosas? ¿Acaso no eres justo, oh Señor? ¿No eres tú, el Señor justo, quien no permite que la injusticia prevalezca? Este clamor de Habacuc y la respuesta divina de Dios constituyen la base y el esqueleto de todo el contenido del libro de Habacuc. Y Dios le contesta, así es, no hago la vista gorda ante la injusticia. Así que traeré al imperio babilónico para que invada la nación de Judá y la castigue por sus muchos pecados. Pero estas palabras hicieron que el profeta Habacuc se viera inmerso en una profunda contradicción y una tremenda confusión. Dios, es cierto que nuestra nación de Judá ha pecado mucho. Sin duda merecemos ser juzgados, pero, oh Señor, ¿por qué Babilonia? Un pueblo 100 veces más perverso que el nuestro, que ni siquiera concibe a Dios, completamente sumido en la idolatría, el pecado y la violencia. ¿Es posible que utilices a Babilonia, que ha destruido innumerables naciones y masacrado a tantas personas, para juzgar a Judá, al pueblo de Dios? Esto no puede ser correcto. Él le pregunta a Dios y entonces Dios le responde. Y después de todo esto, no perdonaré a Babilonia. A su debido tiempo también la juzgaré. Y Dios pronuncia palabras que Habacuc jamás olvidaría. El justo vivirá mediante su fe, tal como está escrito. Él está declarando que, por muy sombrías que sean las circunstancias y la realidad, el pueblo de Dios debe vivir con fe, con esta fe inquebrantable. Habacuc sintió el impacto y desafío santo de esas palabras. Su reacción es el pasaje de hoy. Parafraseando, sería algo así. Dios, la invasión babilónica y la destrucción de mi patria me aterrorizan. Es insoportable, pero aunque tu palabra se cumpla y la nación sea aniquilada y quede en ruinas, aunque la higuera no eche flores y en las vides no haya frutos, aunque el olivo no dé su producto y no haya ovejas en el redil, ni terneros en los establos. En otras palabras, aunque la economía se desmorone por completo y mi existencia quede completamente en ruinas, me regocijaré con alegría solo en el Señor Dios. Y por el Dios de mi salvación estaré feliz y le daré gracias con gozo. Eso es lo que llegó a confesar. Hermanos, ¿qué significa esto? Significa que a partir de ahora ya no vivirá según lo que ve o lo que oye. Decidió que se regocijaría únicamente por la presencia de Dios y que viviría con una profunda emoción y gratitud, solo por la salvación que Él le ha concedido y por la certeza de que Él siempre lo acompaña. Y es exactamente esa la reacción de fe que Habacuc manifestó. Aleluya, gloria al Señor. Amigos, la fe, así entendida, en cualquier circunstancia o realidad, debe siempre expresarse y manifestarse a través de la gratitud. Y precisamente ese es el título del sermón de hoy, la fe. ¿Cuál es el sinónimo? Otra palabra para fe es gratitud, eso es. Otra palabra para fe es gratitud. Por favor, síganme. Otra palabra para fe es gratitud. Aleluya. Hermanos, si tenemos fe verdadera, esa fe inevitablemente se manifestará como gratitud. Ya lo mencioné antes, fui a visitar a una diaconisa de nuestra iglesia que sufrió un accidente de tráfico. Ella estaba postrada en la cama del hospital, así que le leí con devoción un versículo y le ofrecí una oración sincera y profunda. Pero los pormenores de su accidente de tráfico son verdaderamente asombrosos. Tenía que asistir a la vigilia de oración de avance del viernes, pero me di cuenta de que, por esta razón, se me iba a hacer bastante tarde.
Así que paró un taxi. Con el poco dinero que tiene, para ella no es fácil tomar un taxi. Pero ella cogió el taxi debido a su anhelo sincero y fervoroso. Y mientras venía en el taxi, ella valoraba mucho el momento. Estoy pagando tanto por este taxi, pensó. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar este tiempo de la manera más plena y beneficiosa? Evangelizaré al taxista, pero ¿así nomás se evangeliza? Primero hay que iniciar una conversación, ¿no es así? Señor conductor, qué buen tiempo hace. Sí, ¿verdad? ¿Hoy estuvo cansado? Sí, un poco. ¿Cómo es que después de dejarme hoy aún pudo recoger a otros pasajeros y trabajar hasta tan tarde? Y de esa manera la conversación avanzó. Ella, en su mente, consideró que había llegado el momento idóneo para presentarle a Jesús. Y entonces le dijo al taxista, Señor, escuche una cosa. El cielo y el infierno existen. En ese preciso instante, el conductor, quien hasta entonces había mantenido una conversación amigable, cambió radicalmente su semblante y la interrumpió de forma abrupta. No prosiga con ese tema. Y fíjese, en este preciso instante existen individuos que están abriendo los ojos a esa realidad. Incluso y el ambiente se volvió de inmediato muy incómodo y tenso. La diaconisa se sintió pequeñita, le dio tanta vergüenza y miedo que dijo, está bien, no diré más. Y así continuaron el viaje en un silencio total e incómodo. Yo conozco ese camino, esa carretera, solo hay que seguir de frente. Pero de pronto sucedió algo inusual. El taxista, un conductor experto, iba bien y de repente hizo así. Se salió de la calzada, impactó con el bordillo de la acera y el coche salió disparado, subiéndose a la banqueta, donde chocó de frente con un poste de luz. Un estruendo. El capó quedó completamente destruido, volteándose hacia atrás, y el vehículo quedó en un estado tal que era para el desguace. El equipo de rescate. Y se los llevó a los dos. Se armó un caos tremendo allí. Así que consolamos a esta hermana, pero por favor, deténganse un momento a reflexionar sobre lo sucedido. Ella, ¿por qué tomó ese taxi? Para no llegar tarde a la vigilia de oración de avance del viernes, para acudir al lugar del encuentro con Dios. ¿Y qué estaba haciendo cuando ocurrió el accidente? Evangelizando. Hermanos, ¿acaso Dios puede hacer algo así? ¿De verdad puede hacerlo? Con una diaconisa tan admirable como ella, ¿no creen que Dios debería haberla protegido con un escudo para que no sufriera ningún accidente? Pero ocurrió un accidente tan extraño y hasta tuvo que ser hospitalizada. Una persona sin fe diría, ¡ay Dios, te pasaste! ¿Por qué me pasa esto? Me pediste evangelizar y ahora por hacerlo, ¿qué me ha ocurrido? ¿Verdad? Cualquiera pondría a prueba su fe y sería una prueba muy dura, ¿no creen? Pero ella no reaccionó así. La diaconisa me dijo que tenía 3 motivos para dar gracias. Pastor, en primer lugar, estoy muy agradecida a Dios, ya que, aunque el accidente fue severo, mis heridas no fueron tan graves como pudieron haber sido. En segundo lugar, al inicio del año me había propuesto leer más la Biblia, pero con las demandas de la vida cotidiana y las preocupaciones, me resultaba imposible dedicarle tiempo. Estoy muy agradecida de poder leer mucho la Biblia durante mi hospitalización. Y en tercer lugar, pastor, aunque siempre le veía predicar de lejos en la pantalla, estoy inmensamente agradecida de que haya venido tan cerca, cara a cara, e incluso haya orado conmigo, lo cual me conmueve muy profundamente. Y mientras hablaba, las lágrimas rodaron por su rostro. En ese instante pensé, qué fe, Dios, te ruego que nuestra diaconisa se recupere rápidamente. Fortalécela y bendícela para que sea una protagonista de testimonio, un testimonio que muestre que tú eres un Dios vivo. Amén. Como pastor, veo que la gratitud no nace de buenas circunstancias, condiciones o situaciones. Al contrario, olvidan agradecer, dan por sentado lo que tienen, o se vuelven arrogantes y dicen, esto es mérito mío, he ganado dinero, he mantenido bien a mi familia y todo gracias a mis capacidades y talento. Se vuelven muy orgullosos. Pero quien posee una fe verdaderamente viva, incluso en la escasez e incluso en situaciones que desanimarían a cualquiera, se regocija y agradece únicamente a Dios, tal como lo expresó Habacuc. Durante mi ministerio pastoral he sido testigo de muchísimos casos como este. Así es, hermanos, la gratitud no está condicionada por las circunstancias ni por las situaciones. Es cuando poseemos fe que podemos superar cualquier entorno y agradecer de corazón la inmensa gracia de Dios. Aleluya. Hace poco tiempo, una diaconisa me obsequió con un cuadro enmarcado como regalo. Ella misma pintó esta acuarela. Pero si se mira de forma superficial, uno se pregunta, ¿y por qué me daría esto? A mí, eso es lo que uno podría pensar. Es una acuarela que ella misma pintó y me ha obsequiado. ¿Verdad que es simple? ¿No es muy común? Si nos dieran un pincel,
Cualquiera de nosotros podría pintar algo así. ¿Acaso no se observa una montaña, agua, un velero y el sol en el cielo, cierto? Pues bien, aquí hay un giro inesperado. Hermanos, cuando me di cuenta, me quedé asombrado. Si observan la pintura detenidamente, la palabra gracias está escrita nada más y nada menos que 1000 veces. La diaconisa las contó 200, 400, 900, 999 mil. Doy gracias a Dios con un corazón que dobla 1000 grullas. Gracias, gracias. Muestren la primera foto. La primera foto. Esa imagen no parece gran cosa, pero al mirar de cerca la palabra gracias está 1000 veces allí. 1000. ¿No es asombroso? Al contemplar esta pintura tuve una revelación. Por supuesto. En nuestra vida y rutina ordinaria, aunque no lo percibamos, la gracia ilimitada, el amor incondicional, la bendición y el constante cuidado de Dios. Es por ello que existen innumerables razones para estar agradecidos. Así es, hermanos, una infinidad de motivos de gratitud cubren y adornan nuestra vida cotidiana. El inconveniente radica en que no todos logran percibirlo. ¿Quién es el que lo percibe? La persona que posee una fe auténtica. Esa persona lo ve. Ve que los innumerables motivos de gratitud que Dios nos ha concedido y que otros no pueden percibir cubren abundantemente cada aspecto de nuestra existencia. Eso es lo que ve. Por eso, otra palabra para fe, un sinónimo de fe, es gratitud. Gratitud, aleluya. Amados hermanos, al celebrar este día de acción de gracias, ruego en el nombre del Señor que todos poseamos una fe genuina y que por su gracia, la gratitud que quizás hemos relegado al olvido sea plenamente restaurada. El profeta Habacuc, aun cuando sus ojos no veían ninguna señal y sus oídos no percibían sonido alguno, aunque todo era desolador y sombrío, debido a su fe, a través de esa fe, confesó: agradeceré a Dios solamente por la gracia de la salvación que Él me ha concedido. Pero ¿cuál es en verdad el resultado de la gratitud que nace de esa fe? Poco tiempo después la nación fue completamente destruida y quedó en ruinas. Cuando Babilonia realmente invadió y el reino fue completamente destruido y arruinado, y los que quedaron, todos fueron llevados como prisioneros y cautivos a Babilonia. A pesar de haber agradecido, parece que la realidad y la situación empeoraron. Pero hermanos, ¿acaso nuestro Dios no es un Dios que siempre da un giro inesperado a las cosas? Eso no fue el final. Los judíos vivieron por generaciones presumiendo su conciencia de pueblo elegido. Nosotros, solo los judíos, descendientes de Abraham, somos el pueblo elegido. Son el pueblo de la salvación, las personas de la gracia y el favor de Dios. Ustedes, en cambio, no lo son. Pero el reino de Judá es aniquilado. Eran el pueblo elegido, el pueblo de Dios, y para colmo son llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. Esto provoca que su conciencia de pueblo elegido se rompa en 1000 pedazos. ¿Qué? ¿Cómo ha podido pasar esto? Así, la nación cayó. Después de 70 años de penosa esclavitud, regresaron. Sin embargo, luego cayeron de nuevo bajo el yugo colonial de Roma por varios siglos. ¿No es cierto? Vivieron como un pueblo sin nación, siglos. Pero, hermanos, ¿qué ocurre? Tal como profetizó el protoevangelio, el Mesías Jesucristo viene a esta tierra. Él, a través de la cruz, redimió todos los pecados y la maldición de la humanidad, abriéndonos la senda hacia la libertad, la vida perdurable y el reino de los cielos. Ahora, no solo los judíos, descendientes de Abraham, sino cualquiera que crea y confiese a Jesús como su Salvador y Señor, quien cargó con sus pecados en la cruz, se convierte en hijo de Dios. Se convierte en descendiente espiritual de Abraham y creo que obtiene la vida eterna. De esta manera, ya no se trata de esa pequeña minoría de judíos, apenas un puñado entre las innumerables naciones y pueblos, quienes son el pueblo escogido que alaba y agradece, sino que incontables individuos de entre todas las naciones y pueblos proclaman a Dios como su Padre, lo adoran, lo alaban, le expresan su gratitud y le rinden toda la gloria y la alabanza, es decir, Israel. La profecía de Dios de que serían una nación de sacerdotes para todas las naciones y pueblos se cumplió al 100%, pero Habacuc en su tiempo no lo supieron. Su nación simplemente colapsó. Pero Dios atiende la confesión de los justos que viven por la fe, quienes proclaman: con todo, yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación.
Como en esta confesión, más allá de alegrarse y agradecer por las circunstancias, podemos regocijarnos y agradecer verdaderamente por el Dios de la salvación. Dios obra de una manera asombrosa para que esto suceda. Aleluya. En 1 de Timoteo 4:4, el Señor dice, leámoslo. Adelante, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Si se recibe con gratitud, nada hay que desechar. Es cierto, para quien, sin importar la circunstancia que se le presente, se acerca a Dios en la fe y con gratitud, todas las cosas se transforman en una oportunidad para cosechar, no en algo que deba ser desechado. ¿Acaso estas inspiradoras palabras no se alinean perfectamente con lo que se expresa en Romanos 8:28? Juntos, comencemos. Sabemos que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para su bien, es decir, para los que han sido llamados conforme a su plan. Amén. El resultado de la fe y gratitud de Habacuc fue así, y el de José no es un claro ejemplo de ello. Esa dolorosa esclavitud y ese sufrimiento en prisión. Sin embargo, él mantuvo su mirada solo en Dios, agradeció y dio lo mejor de sí en esa situación. Entonces, Dios obró con su gracia para que todo ayudara a bien, y su esclavitud y encarcelamiento se convirtieron en el camino directo para llegar a ser primer ministro de Egipto. Por eso, espero que crean firmemente que la gratitud es la base y el canal a través del cual Dios obra para añadir gracia sobre la gracia que ya nos ha dado. En la iglesia, aunque no los conozco individualmente a todos, existen bastantes personas con esta fe profundamente arraigada. El año pasado, una persona realizó una ofrenda de gratitud y en el sobre se encontraba una nota con este mensaje que decía así: permítanme compartir con ustedes lo que decía. Padre, Dios viviente, gracias. Gracias por permitirme leer 2 capítulos de la palabra de la Biblia cada día. Gracias por hacerme sentir que, a través de la palabra de la Biblia, me he acercado más a ti cada día. Mientras preparaba la mudanza, pasé por dificultades y me desanimé. Parece que tuvo algún problema durante la mudanza. En ese momento, el Señor me dio la palabra de Habacuc. Aunque la visión se demore, aguarda, pues no tardará y ciertamente se cumplirá. Con estas palabras me levantaste, me instruiste en la obediencia y antes de que consiguiera la casa, ya sentía gratitud, llegando incluso a presentar mi ofrenda de gratitud. Esta persona ejerció gratitud de manera proactiva. Y el Señor nos permitió experimentar que Él tenía un plan para que la fe de mi madre y la mía crecieran y se desarrollaran. En respuesta a las sinceras oraciones de mi madre, tú preparaste un hogar para mí y me condujiste paso a paso hasta ese lugar. Así que ahora me mudo. Cuando compartí una parte de mis ahorros con una hermana que está en el ministerio y atravesaba momentos difíciles, el Señor, en su infinita bondad, me devolvió el dinero que había dado. Siento una gratitud inmensa hacia ti, Señor, porque incluso en aquellos momentos en que no podía orar, tú ya habías provisto mis necesidades de antemano. Y la frase final, Señor, te doy las gracias. Hermanos, ¿cuál es el testimonio de esta persona? Su situación y su entorno no habían experimentado mejora alguna. De hecho, la situación se tornó desalentadora. Pero al expresar gratitud, Dios finalmente obró todo para el bien. Y lo más importante, le concedió la bendición divina de recibir gracia sobre gracia, una gracia que fluye abundantemente. Aleluya, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos en la temporada de gratitud, el domingo de acción de gracias. Hoy observen las frutas y verduras tan bellamente dispuestas sobre el púlpito. ¿Acaso estas frutas y verduras no nos están insinuando la profunda importancia de la gratitud hacia Dios? En esta temporada, para algunos, claro, el negocio va bien, los hijos están bien, gozan de buena salud y muchas cosas se resuelven. Seguro algunos están agradecidos y eso es muy bueno. Sin embargo, lo que anhelamos es que nuestra gratitud vaya más allá de las circunstancias y situaciones que nos hacen fluctuar entre la alegría y la tristeza, para que, por la gracia del Dios de la salvación, podamos ofrecer con fe una gratitud profunda. Cuando obremos de esa manera, Dios, sin lugar a dudas, hará que todo contribuya a nuestro favor y nos demostrará con total claridad que Él es un Dios bondadoso que no solo nos concede gracia, sino que la acumula añadiendo gracia sobre gracia.